¿Alguna vez has sentido que hay algo más en tu caminar espiritual? Algo que te falta por descubrir, pero no sabes qué es. ¿Y si te dijera que existe un conocimiento bíblico que fue olvidado con el tiempo, un tesoro espiritual escondido, que tiene el poder de transformar tu vida completamente desde este mismo instante? En este video vamos a explorar un secreto profundo, algo que muchos desconocen o ignoran, pero que fue dejado en la palabra de Dios como una llave para desbloquear bendiciones, paz y propósito. Es un conocimiento que ha estado ahí desde el principio, esperando a ser redescubierto. Y hoy el Espíritu Santo puede revelarlo a ti. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si esa respuesta que tanto anhelas, esa dirección que buscas, estuviera en este mensaje? ¿Qué pasaría si al final de este video comprendieras un principio que podría sanar tus heridas, fortalecer tu fe y encender tu espíritu? Dios tiene una revelación especial para ti, algo que Él mismo quiere que escuches. Y mientras sigues viendo, descubrirás cómo este conocimiento perdido tiene el poder de dar sentido a tus luchas, traer claridad en tu confusión y encender la llama de esperanza en tu corazón. Antes de empezar, quiero que hagas algo muy importante. Comenta la frase "paz en Cristo" en los comentarios ahora mismo. Al hacerlo, estarás declarando que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti en este día. Además, dale me gusta a este video. ¿Sabías que al hacerlo ayudas a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que necesitan desesperadamente una palabra de Dios? Es una manera sencilla de ser parte de este ministerio. Por último, suscríbete a este canal si no lo has hecho ya. Miles de personas alrededor del mundo están utilizando este contenido como su guía espiritual en tiempos difíciles. Al suscribirte, te conviertes en parte de esta comunidad de fe y nos ayudas a compartir la palabra a aquellos que quizás no tienen acceso a una iglesia o un apoyo espiritual constante. Y recuerda, la penúltima enseñanza que compartiré hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede marcar un antes y un después en tu camino espiritual. Comencemos este viaje hacia el conocimiento bíblico perdido que puede cambiar tu vida hoy. La sabiduría oculta en los Proverbios de Salomón. Los Proverbios de Salomón son una fuente inagotable de sabiduría divina, pero en medio de sus versículos hay principios que a menudo pasamos por alto, verdades profundas que contienen una sabiduría oculta capaz de transformar vidas. Uno de estos principios se encuentra en Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este versículo no solo nos invita a valorar la sabiduría, sino a buscarla con fervor, colocándola como nuestra prioridad máxima. Pero, ¿qué significa realmente esto para nuestra vida cotidiana? En el mundo actual, se nos enseña a buscar éxito, riqueza y reconocimiento. Pero Dios nos recuerda aquí que la verdadera riqueza es la sabiduría. No es un conocimiento superficial, ni una habilidad para resolver problemas prácticos únicamente. Es una sabiduría que proviene del cielo, que nos guía en nuestras decisiones más profundas y nos alinea con los propósitos de Dios. Salomón, quien escribió estos proverbios,
Sabía que el valor de la sabiduría divina supera cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Él mismo la pidió como su mayor tesoro cuando fue ungido como rey. Y Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honra. Ahora, reflexionemos. ¿Cómo podemos adquirir esta sabiduría? La clave está en buscar a Dios de todo corazón. La sabiduría comienza con el temor del Señor, como se nos dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este temor no es miedo, sino reverencia, un profundo respeto y amor por Dios que nos lleva a someternos a su voluntad y confiar en sus caminos. Cuando entendemos esto, algo cambia en nosotros. La vida deja de ser un constante esfuerzo por controlar cada detalle y comenzamos a caminar con la certeza de que Dios nos guía. Piensa por un momento. ¿Cuántas decisiones has tomado basado en tu propio entendimiento solo para darte cuenta después de que cometiste un error? Dios nos llama a buscar su sabiduría antes de actuar, a depender de Él en cada paso. Y cuando lo hacemos, su palabra se convierte en una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Además, Proverbios 3, 5, 6 nos da un consejo que cambia vidas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Notas el poder de estas palabras? Confiar en el Señor significa soltar el control. Dejar de lado nuestra tendencia a querer manejarlo todo y rendirnos a su dirección. Esto no solo trae paz, sino que también abre puertas que nunca podríamos haber imaginado. Pero la sabiduría divina no solo nos guía, también nos protege. Proverbios 2:11 dice: la discreción te guardará, la inteligencia te preservará. Cuando vivimos según la sabiduría de Dios, evitamos muchos de los problemas que el pecado y las malas decisiones traen consigo. La sabiduría actúa como un escudo, guardándonos del peligro y protegiendo nuestra alma. Ahora, permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás buscando esta sabiduría con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a poner a Dios en el centro de tus decisiones y confiar en su dirección? Si no lo has hecho hasta ahora, este es el momento de comenzar. La Biblia nos asegura que si pedimos sabiduría, Dios nos la dará abundantemente. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está dispuesto a derramar su sabiduría en tu vida, pero necesitas buscarla activamente. No es algo que llegue automáticamente. Requiere tiempo en oración, estudio de la palabra y una relación íntima con Él. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo de Dios, para crecer en entendimiento y para ser transformado por su verdad. Imagínate cómo sería tu vida si caminaras en la sabiduría de Dios. Piensa en las decisiones importantes que necesitas tomar, las relaciones que necesitas sanar, los sueños que quieres alcanzar. Con la sabiduría divina, todas estas cosas toman una nueva perspectiva. Dejas de actuar por impulso o miedo y comienzas a actuar con propósito y confianza en la dirección que Dios te da. Este conocimiento perdido, esta sabiduría celestial, está al alcance de todos,
pero pocos la buscan con todo su corazón. Muchos se conforman con una fe superficial, sin darse cuenta de que Dios tiene mucho más para ellos. No seas uno de ellos. Sé de aquellos que anhelan más, que buscan profundamente, que claman a Dios por revelación y entendimiento. Al cerrar este bloque quiero que medites en esto. ¿Qué áreas de tu vida necesitan la guía de la sabiduría de Dios? Tómate un momento para orar y pedirle que te revele lo que necesitas saber. Y mientras seguimos explorando este conocimiento bíblico perdido, abre tu corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. El poder transformador del conocimiento en Oseas. En el libro del profeta Oseas, encontramos una declaración poderosa que resuena como un llamado urgente a nuestras vidas hoy. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Estas palabras de Dios son tan relevantes ahora como lo fueron en los días de Oseas. La falta de conocimiento espiritual, de entendimiento profundo de la palabra de Dios, no solo lleva a la confusión, sino que destruye vidas, relaciones, sueños y propósito. Este pasaje nos confronta con una realidad alarmante. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque no conocíamos las verdades que Dios ya había preparado para nosotros? El pueblo de Israel en tiempos de Oseas vivía alejado de Dios, sumido en la idolatría y la desobediencia. Sin embargo, el problema no era solo su desobediencia, sino la raíz de ella, su falta de conocimiento de quién era Dios y de sus caminos. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuánto de nuestra vida espiritual se ve afectada porque no hemos dedicado tiempo a conocer verdaderamente a Dios? Muchas veces nos conformamos con saber de Él superficialmente, pero no hacemos el esfuerzo por profundizar en su carácter, sus promesas y su voluntad. Cuando Dios dice que su pueblo es destruido por falta de conocimiento, no se refiere simplemente a un conocimiento intelectual. No se trata de acumular información o saber más datos sobre la Biblia. Este conocimiento es íntimo, es relacional. En el idioma original, la palabra para conocimiento en este pasaje implica un entendimiento profundo y personal, una experiencia viva con Dios. Es un conocimiento que transforma porque no solo cambia lo que sabemos, sino también lo que somos. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones difíciles sin saber qué hacer, sintiéndote perdido o desesperado? Es en esos momentos cuando la falta de conocimiento espiritual puede tener un impacto devastador. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos deja en la ignorancia. Él nos llama a conocerlo, a buscarlo con todo nuestro corazón, y promete que cuando lo hacemos, Él se revelará a nosotros. Jeremías 29:13 dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El conocimiento de Dios no es un lujo, es una necesidad. Es lo que nos sostiene en tiempos de dificultad, lo que nos guía en nuestras decisiones y lo que nos da esperanza en medio de la oscuridad. Es la lámpara que alumbra nuestro camino y la brújula que nos lleva a nuestro destino. Sin este conocimiento, estamos a la deriva, vulnerables a las mentiras del enemigo y a las distracciones del mundo. En el contexto de Oseas, Dios no solo llama a su pueblo a conocerlo, sino también a rechazar todo aquello que los aleja de Él.
Les pide que abandonen la idolatría y que vuelvan a una relación genuina con Él. Este llamado es el mismo para nosotros hoy. Si queremos experimentar el poder transformador del conocimiento de Dios, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que nos aparta de Él, ya sean actitudes, hábitos o influencias negativas. Pero no basta con dejar cosas atrás. Necesitamos llenar ese espacio con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos insta: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación del entendimiento viene al meditar en la palabra, al pasar tiempo en su presencia y al permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. Dios quiere revelarte cosas grandes y ocultas que no conoces. Jeremías 33:3. Él tiene tesoros espirituales preparados para ti, pero debes estar dispuesto a buscarlos. Este conocimiento no solo cambiará tu perspectiva, cambiará tu vida. Te dará claridad en medio de la confusión, dirección en tiempos de incertidumbre y fuerza para enfrentar cualquier desafío. Por último, considera cómo este principio se aplica en tus propias luchas y desafíos. Hay áreas en tu vida donde sientes que te falta dirección o sabiduría. Hay decisiones que te abruman o problemas que parecen no tener solución. En esos momentos, el conocimiento de Dios puede ser tu mayor recurso. Busca su palabra, clama a Él en oración y confía en que Él te guiará. Mientras cerramos este bloque, quiero animarte a hacer un compromiso. Busca a Dios como nunca antes. Dedica tiempo a conocerlo profundamente, no solo en momentos de crisis, sino cada día. Porque cuando lo conoces, todo cambia. Su paz llena tu corazón, su sabiduría guía tus pasos y su amor transforma cada aspecto de tu vida. El libro de Proverbios está lleno de gemas espirituales que ofrecen guía, instrucción y sabiduría para vivir una vida que honra a Dios. Entre sus muchas enseñanzas, encontramos un llamado que nos lleva a reflexionar profundamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Este versículo no solo define el punto de partida para adquirir verdadero conocimiento, sino que también nos muestra una realidad espiritual. El verdadero conocimiento comienza con Dios. El temor de Jehová no debe ser entendido como un miedo paralizante, sino como una reverencia profunda, una actitud de humildad y respeto hacia Dios. Es reconocer su grandeza, su soberanía y su santidad, mientras nos sometemos a su voluntad. Esta actitud abre la puerta para que la sabiduría divina fluya en nuestra vida. Sin este fundamento, todo conocimiento humano se queda corto, incapaz de ofrecernos la dirección y la paz que solo Dios puede proporcionar. Ahora, pensemos en nuestras vidas cotidianas. ¿Cuántas decisiones tomamos diariamente basándonos en nuestra propia lógica, experiencia o emociones, sin buscar primero la sabiduría de Dios? Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje no solo es un consejo práctico, es una promesa poderosa. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras decisiones, Él
endereza nuestros caminos. Sin embargo, muchas veces somos culpables de ignorar esta sabiduría. Proverbios nos advierte repetidamente sobre el peligro de la insensatez, que no es otra cosa que vivir de espaldas a la sabiduría de Dios. En Proverbios 4:7 se nos dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no solo nos guía, sino que también nos protege, nos fortalece y nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida. Una de las enseñanzas más impactantes de Proverbios es la importancia de buscar esta sabiduría como si fuera un tesoro escondido. Proverbios 2, 4, 5 dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Imagínate escudriñar cada palabra de las Escrituras, cada promesa, cada principio, con la misma intensidad con la que alguien busca un tesoro enterrado. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Este tipo de búsqueda no es pasiva. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero los frutos son incomparables. Dirección clara, paz en medio de las tormentas y una relación más profunda con nuestro Creador. Cada vez que abrimos la palabra de Dios con un corazón dispuesto, estamos invitando al Espíritu Santo a revelarnos verdades que tienen el poder de transformar nuestra vida. Proverbios también enfatiza la importancia de rodearnos de personas sabias. Comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este salmo es un recordatorio de que Dios escucha nuestras oraciones, incluso cuando parece que el silencio se prolonga. Nos enseña a confiar en su tiempo perfecto, sabiendo que Él está trabajando en nuestros corazones, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. ¿Cómo podemos aplicar estos salmos en nuestra vida diaria? Primero, debemos tomarnos el tiempo para meditar en ellos, dejando que sus palabras penetren profundamente en nuestro corazón. Segundo, podemos usarlos como una herramienta para nuestra oración, permitiendo que las palabras inspiradas por el Espíritu Santo guíen nuestras propias conversaciones con Dios. Tercero, debemos vivir en la confianza y la seguridad que estos salmos nos ofrecen, recordando que las promesas de Dios son eternas y confiables. Los salmos también nos enseñan la importancia de la alabanza y la gratitud. En el Salmo 100 leemos: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Cuando practicamos la gratitud, estamos reconociendo la bondad y fidelidad de Dios, incluso en medio de nuestras luchas. La alabanza no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en su grandeza en lugar de nuestras circunstancias. Por último, los salmos nos recuerdan que Dios es un refugio seguro en tiempos de angustia. El Salmo 46:1 declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta promesa es un ancla para nuestras almas, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen abrumadores. Nos asegura que no importa cuán grande sea la tormenta, podemos encontrar refugio en su presencia. En cada salmo encontramos un testimonio de la fidelidad de Dios y su compromiso con su pueblo. Nos invitan a depositar nuestra confianza en Él, a buscar su guía
y a alabarle con todo nuestro corazón. Los salmos son una herramienta poderosa para renovar nuestra mente, fortalecer nuestra fe y experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. Las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, que encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es uno de los discursos más importantes de Jesús. Es aquí donde Él presenta las bienaventuranzas, nos enseña a orar y aborda temas cruciales como el perdón, la humildad y la relación con Dios y con los demás. Este sermón es un manual espiritual que nos guía hacia una vida plena en el reino de Dios, desafiándonos a adoptar una perspectiva completamente diferente a la del mundo. Comencemos con las bienaventuranzas, que son las declaraciones iniciales de este sermón, Mateo 5, 3, 12. Aquí, Jesús describe quiénes son realmente bendecidos, y su mensaje desafía nuestras nociones preconcebidas de éxito y felicidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo no se refiere a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y dependencia de Dios. Ser pobre en espíritu es reconocer que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida, una verdad que transforma nuestro orgullo en gratitud y nuestra autosuficiencia en fe. Otra bienaventuranza que resalta es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él está cerca de los quebrantados de corazón y nos promete consuelo en nuestras aflicciones. Pero más allá de esto, también nos invita a llorar por las injusticias y los pecados del mundo, un llamado a unirnos a su misión de restauración y redención. El Sermón del Monte también nos confronta con nuestra relación con los demás. En Mateo 5:44, Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta enseñanza es radical porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Amar a nuestros enemigos no es simplemente un acto de obediencia, es un reflejo del carácter de Dios, quien nos amó incluso cuando éramos sus enemigos. Cuando practicamos este amor, no solo transformamos nuestras relaciones, sino también nuestro propio corazón. Jesús también aborda el tema de la oración, enseñándonos el Padre Nuestro en Mateo 6, 9, 13. Esta oración no solo es un modelo, sino una invitación a entrar en comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Cada línea nos guía a reconocer su santidad, buscar su voluntad, confiar en su provisión, recibir su perdón y depender de su protección. Es una oración que cubre todas las áreas de nuestra vida, recordándonos que somos completamente dependientes de Dios. Otro aspecto crucial del Sermón del Monte es la enseñanza sobre el perdón. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino un reflejo de la gracia que hemos recibido. Cuando perdonamos, liberamos no solo a la otra persona, sino también a nosotros mismos del peso del rencor. En Mateo 7:12, Jesús nos da lo que conocemos como la regla de oro.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Este principio, aunque simple en palabras, es profundo en su aplicación. Nos llama a vivir de manera intencional, considerando cómo nuestras acciones afectan a los demás y buscando siempre actuar con amor y justicia. El Sermón del Monte concluye con una advertencia en Mateo 7, 24, 27. Jesús compara a quienes escuchan y obedecen sus palabras con un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Cuando vienen las tormentas, esa casa permanece firme porque está fundada en un cimiento sólido. Por el contrario, aquellos que ignoran sus palabras son como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena, y cuando las tormentas llegan, su caída es grande. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre los cimientos de nuestra vida. ¿Estamos construyendo sobre la verdad eterna de la palabra de Dios o sobre las arenas cambiantes de este mundo? Cada enseñanza en el Sermón del Monte nos lleva a una decisión. ¿Viviremos conforme a los valores del reino de Dios o seguiremos los caminos del mundo? Jesús nos invita a una vida de entrega total. Una vida que, aunque contracultural, es abundante y plena. Este sermón no es solo un conjunto de reglas, sino un llamado a una relación más profunda con Dios y una invitación a experimentar su reino aquí y ahora. El Sermón del Monte no solo cambia nuestra perspectiva, sino que transforma nuestro corazón. Nos enseña a ver el mundo a través de los ojos de Dios y a vivir de una manera que refleje su amor y su gracia. Si estamos dispuestos a aplicar estas enseñanzas, veremos cambios radicales en nuestras relaciones, nuestras prioridades y nuestra conexión con Dios. Si estás listo, avísame para continuar con el siguiente bloque. Vosé dice, sigue, o ChatGPT dice, ChatGPT, la fe de Abraham, una vida de confianza en Dios. La historia de Abraham es una de las más emblemáticas en la Biblia cuando se trata de fe. En Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12, 1, 2. Este llamado marca el inicio de un viaje extraordinario de fe y obediencia que no solo transformó la vida de Abraham, sino que también cambió el curso de la historia. Imagina por un momento la incertidumbre que Abraham debió sentir al dejar todo lo conocido para seguir una promesa de Dios que no tenía detalles concretos. Sin embargo, él confió en Dios y obedeció. Este acto de fe nos enseña que, aunque no podamos ver el camino completo, Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Él no nos llama a entender, sino a confiar. Uno de los momentos más significativos en la vida de Abraham ocurre en Génesis 15, 5, 6, cuando Dios lo lleva afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y el texto añade, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este pasaje nos muestra que la fe de Abraham no se basaba en lo que podía ver o entender, sino en la promesa de Dios. Esa misma fe es la que nos justifica hoy, como lo enseña Pablo en Romanos 4:3. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
La fe de Abraham fue puesta a prueba de manera extrema en Génesis 22, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Este evento es uno de los momentos más impactantes de la Biblia, no solo por la obediencia de Abraham, sino también por lo que representa. Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo, la promesa que había esperado durante años, porque confiaba en que Dios era capaz de cumplir su palabra incluso en las circunstancias más difíciles. Hebreos 11:19 explica esta fe al decir que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Este acto de obediencia no solo reveló la fe inquebrantable de Abraham, sino que también apuntó a un sacrificio mayor, el de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien sería ofrecido como el sacrificio perfecto para nuestra redención. Al igual que Dios proveyó un carnero para reemplazar a Isaac, Él proveyó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Pero la vida de Abraham no estuvo exenta de desafíos y errores. En Génesis 16 vemos cómo él y Sara intentaron ayudar a Dios a cumplir su promesa al tener un hijo con Agar, la sierva de Sara. Este acto impulsivo tuvo consecuencias que afectaron a generaciones enteras. Sin embargo, incluso en medio de estos errores, Dios permaneció fiel a su promesa. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. La fe de Abraham también nos muestra que confiar en Dios no significa que nunca dudaremos o enfrentaremos momentos de incertidumbre. En Génesis 17:17, Abraham se rió cuando Dios le prometió que tendría un hijo con Sara, a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, incluso en medio de su incredulidad momentánea, Abraham eligió creer. Esto nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. El impacto de la fe de Abraham trasciende su tiempo. En Gálatas 3:7-9, Pablo nos dice que todos los que tienen fe son hijos de Abraham y herederos de las promesas de Dios. Esto significa que las bendiciones que Dios prometió a Abraham también son para nosotros si ponemos nuestra fe en él. La vida de Abraham nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios cuando no entendemos su plan? ¿Estamos dispuestos a obedecer incluso cuando es difícil? La fe no es solo un sentimiento, sino una acción basada en la confianza en la fidelidad de Dios. Si hoy te encuentras enfrentando una situación que requiere un salto de fe, recuerda la historia de Abraham. Dios no te dejará ni te desamparará. Sus promesas son fieles y su plan para tu vida es perfecto, incluso cuando no lo puedes ver. La fe no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con la certeza de que Dios está con nosotros. Cuando eliges caminar por fe, como lo hizo Abraham, no solo experimentas la bendición de Dios, sino que también te conviertes en un canal de bendición para otros. Tu fe puede ser el testimonio que alguien necesita para acercarse a Dios. ¿Estás dispuesto a dar ese paso hoy? Moisés y el cruce del Mar Rojo. La fe que abre caminos imposibles. Uno de los relatos más poderosos de la Biblia es el momento en que Moisés, guiado por Dios, lidera al pueblo de Israel a través del Mar Rojo. Esta historia, encontrada en Éxodo 14, nos enseña cómo la fe puede abrir caminos donde parece que no los hay. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones
más desesperadas, Dios puede obrar milagros en nuestras vidas. Imagina por un momento cómo se sintieron los israelitas. Habían sido esclavos en Egipto durante siglos y finalmente estaban siendo liberados por la mano poderosa de Dios. Sin embargo, no habían avanzado mucho cuando se encontraron atrapados entre el ejército egipcio que los perseguía y el inmenso Mar Rojo que les bloqueaba el camino. Para ellos parecía que no había escapatoria y comenzaron a murmurar y a temer por sus vidas. En medio de su desesperación, Moisés les dijo: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Éxodo 14:13. Estas palabras nos muestran una fe inquebrantable en el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias eran completamente desalentadoras. Moisés sabía que la liberación no vendría por sus propias fuerzas, sino por la intervención divina. Dios le dio a Moisés una instrucción que desafió toda lógica humana. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Éxodo 14:16. Lo que sucedió después es uno de los milagros más grandes registrados en la Biblia. El mar se dividió y los israelitas caminaron por tierra seca, mientras que las aguas se levantaron como muros a su derecha e izquierda. Este acto milagroso no solo salvó al pueblo de Israel, sino que también destruyó al ejército egipcio que los perseguía, ya que las aguas se cerraron sobre ellos una vez que los israelitas estaban a salvo. Este evento no solo mostró el poder de Dios, sino también su fidelidad para cumplir sus promesas. Él había prometido liberar a su pueblo y lo hizo de una manera que nadie podría haber imaginado. La historia del cruce del Mar Rojo es una poderosa metáfora de cómo Dios puede hacer caminos donde parece que no hay ninguno. Tal vez en este momento te encuentras enfrentando tu propio Mar Rojo. Puede ser una situación financiera desesperada, un problema de salud, una relación rota o cualquier desafío que parezca insuperable. La historia de Moisés nos recuerda que, aunque no podamos ver la salida, Dios siempre tiene un plan. Es importante notar que el milagro no ocurrió hasta que Moisés obedeció la instrucción de Dios y extendió su vara sobre el mar. Esto nos enseña que la fe requiere acción. A veces estamos esperando que Dios haga un milagro, pero Él está esperando que demos el primer paso en obediencia y confianza. ¿Qué vara te está pidiendo Dios que extiendas hoy? Además, esta historia nos enseña que cuando enfrentamos desafíos, nuestra reacción puede determinar el resultado. Los israelitas murmuraron y se quejaron, pero Moisés eligió confiar en Dios. Esto no significa que no sintamos miedo o incertidumbre, pero nuestra respuesta debe ser buscar a Dios y confiar en su poder. Hebreos 11:29 resume este evento diciendo: «Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados». Este versículo destaca que la fe fue el factor clave que permitió a los israelitas experimentar el milagro. También debemos recordar que el propósito de este milagro no era solo liberar al pueblo de Israel, sino también glorificar a Dios. Éxodo 14:31 dice: «Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo».
Cuando enfrentamos situaciones imposibles y confiamos en Dios, no solo experimentamos su poder, sino que también damos testimonio de su grandeza a los demás. Si estás enfrentando un desafío hoy, te animo a que recuerdes que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo para los israelitas es capaz de obrar en tu vida. Él puede abrir caminos que nunca imaginaste y transformar tu situación para su gloria y tu bien. Ten fe, toma acción y confía en que Dios está obrando, incluso cuando no puedes verlo. Su plan para ti es perfecto y sus caminos son más altos que los nuestros. Avísame cuando estés listo para el siguiente bloque. Vosé dice, sigue o ChatGPT dice, ChatGPT, la vida de David, el corazón según Dios. La vida de David es una de las narrativas más ricas y profundas de la Biblia. Desde su juventud como pastor hasta convertirse en rey de Israel, David enfrentó innumerables desafíos, desde peleas físicas hasta luchas espirituales. Pero lo que realmente marcó la diferencia en su vida fue su corazón. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22, una de las descripciones más poderosas y transformadoras que se pueden hacer de alguien. David comenzó su historia de fe como un simple pastor de ovejas. A menudo, cuando pensamos en él, nos viene a la mente la famosa escena de su enfrentamiento con Goliat. En 1 Samuel 17, David, un joven sin experiencia en la guerra, se enfrenta al gigante filisteo, armado solo con una honda y su fe en Dios. Cuando el ejército de Israel temía a Goliat, David vio la oportunidad de demostrar que el poder de Dios no depende de nuestras habilidades humanas. David dijo a Saúl, Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. Este acto de fe, llevado a cabo por un joven aparentemente insignificante, nos enseña que no importa lo pequeño o lo débil que podamos parecer, Dios puede usarnos poderosamente. Pero lo que realmente distingue a David no son solo sus hazañas heroicas, sino su relación con Dios. En 1 Samuel 13:14, el profeta Samuel le dice a Saúl, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. A pesar de ser un joven rudimentario, David tenía un corazón lleno de devoción y humildad. Este corazón estaba en constante sintonía con Dios, buscando su voluntad, incluso en medio de su éxito y fracasos. A lo largo de la vida de David, podemos ver cómo su relación con Dios se profundiza. Después de vencer a Goliat, David fue aclamado como héroe, pero su vida no estuvo exenta de dificultades. En lugar de buscar venganza, cuando el rey Saúl lo persiguió, David escogió confiar en el plan de Dios y esperar pacientemente. Esto no significa que David fuera perfecto. De hecho, cometió errores graves como el pecado con Betsabé. Pero lo que hizo la diferencia fue su capacidad para arrepentirse sinceramente y regresar al Señor. En el Salmo 51, después de su pecado, David clama a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este versículo refleja la humildad y la disposición de David a someterse a la corrección de Dios. A través de sus momentos más oscuros,
David nunca perdió su confianza en la misericordia y el perdón divinos. La vida de David también nos enseña que la fe no siempre es fácil y que a veces implica pruebas que no comprendemos. En 1 Samuel 30, David y sus hombres regresan a su ciudad de Siclac para encontrarla destruida y sus familias secuestradas por los amalecitas. En medio de la desesperación, David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel 36. En este momento de angustia, David buscó a Dios con todo su corazón y Dios le dio una victoria milagrosa, restaurando todo lo perdido. David entendió algo esencial. La verdadera fuente de nuestra fuerza no está en nuestras habilidades o en nuestras circunstancias, sino en nuestra relación con Dios. Esta dependencia total de Dios es lo que le permitió superar las pruebas más difíciles. En el Salmo 23, David expresa su total confianza en Dios, diciendo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». Salmo 23, 1-2. Este salmo, que muchos de nosotros conocemos y recitamos, refleja el profundo entendimiento de David sobre el cuidado y la provisión divina. A pesar de todas las dificultades y tribulaciones que enfrentó, David siempre confiaba en que Dios le guiaría y protegería. La vida de David nos desafía a mirar nuestro propio corazón. ¿Estamos dispuestos a ser humildes y arrepentirnos cuando fallamos? ¿Estamos dispuestos a depender completamente de Dios, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario? La vida de David no fue perfecta, pero su corazón fue lo que le permitió experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Al igual que David, podemos ser personas según el corazón de Dios si buscamos su voluntad. Nos arrepentimos cuando erramos y confiamos en su amor incondicional. Hoy te invito a que examines tu propio corazón. ¿Estás buscando a Dios con todo tu ser, como lo hizo David? ¿Estás dispuesto a entregarle tus luchas, tus fracasos y tus éxitos? Porque si haces esto, al igual que David, encontrarás que Dios te guía, te restaura y te usa de maneras que jamás imaginaste. El poder de la oración, transformando corazones y circunstancias. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios ha dado a su pueblo. En la Biblia, vemos cómo la oración no solo cambia las circunstancias, sino que también tiene el poder de transformar los corazones y las vidas de aquellos que la practican con fe. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la oración se muestra como un medio para acercarnos a Dios, recibir dirección y experimentar milagros. Uno de los pasajes más reveladores sobre el poder de la oración se encuentra en el libro de Santiago, donde se nos recuerda: la oración del justo puede mucho, teniendo gran eficacia. Santiago 5:16. Este versículo subraya que nuestras oraciones, cuando son sinceras y dirigidas por el Espíritu Santo, tienen el poder de mover montañas. Pero, ¿por qué es tan poderosa la oración y cómo puede impactar nuestra vida diaria? En primer lugar, la oración es un acto de rendición y dependencia. Cuando oramos, reconocemos que no somos autosuficientes y que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Jesús nos enseñó a orar diciendo:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9, 10. Esta oración no solo es una petición, sino también una declaración de rendición a la voluntad divina. Al orar, estamos diciendo a Dios que confiamos en su sabiduría y en su plan perfecto para nosotros. Además, la oración es un medio para escuchar la voz de Dios. A menudo, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o estamos buscando dirección, sentimos que necesitamos que Dios hable claramente. La oración es la puerta a esa comunicación. Cuando oramos, no solo estamos hablando a Dios, sino también creando espacio para escuchar su respuesta. En 1 Reyes 19, 11, 12, vemos cómo Dios no habló a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto, sino en un silbo suave y delicado. Este pasaje nos enseña que, a veces, la respuesta de Dios llega en la quietud, en la calma que se encuentra cuando nos apartamos para orar y escuchar. La oración también nos fortalece espiritualmente. En Efesios 6, 18, Pablo nos anima a orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La oración constante y ferviente es una de las maneras en las que podemos armarnos para enfrentar las batallas espirituales. Al igual que un soldado se prepara para la guerra con su armadura, nosotros debemos prepararnos para los desafíos de la vida a través de la oración. La oración nos conecta con el poder de Dios y nos da la fortaleza para resistir las tentaciones, las dificultades y las pruebas. La vida de Daniel es un ejemplo claro de cómo la oración puede cambiar no solo nuestra vida, sino también las circunstancias que nos rodean. En Daniel 6 vemos cómo él se enfrentó a la ley del rey Darío, que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el propio rey. Sin embargo, Daniel, fiel a sus convicciones, siguió orando 3 veces al día, como era su costumbre. Esto lo llevó a ser arrojado al foso de los leones, pero gracias a la intervención divina fue protegido por Dios y salió ileso. La lección aquí es clara. La oración tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también de protegernos y guiarnos en medio de la adversidad. Aunque Daniel enfrentó una situación mortal, su fe y su práctica constante de oración lo pusieron en una posición de favor ante Dios. Esta misma práctica de orar constantemente nos pone a nosotros en una posición de poder, ya que Dios nunca está lejos de aquellos que le buscan. Jesús mismo nos enseñó a orar en todo momento, y su vida está impregnada de ejemplos de oración. En Lucas 6:12 se nos dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si el Hijo de Dios consideraba vital pasar tiempo en oración con su Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros que somos sus seguidores? La oración es esencial para nuestra vida espiritual y sin ella nuestra conexión con Dios se debilita. Uno de los aspectos más asombrosos de la oración es que, aunque no siempre vemos resultados inmediatos, sabemos que Dios escucha. En 1 Juan 5:14, la Biblia nos asegura que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces, las respuestas de Dios no son inmediatas, pero Él
siempre está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. Es vital, por lo tanto, que no dejemos de orar, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. La oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también nos cambia a nosotros, fortaleciendo nuestra fe y nuestra relación con Dios. Hoy te animo a que examines tu vida de oración. ¿Estás buscando a Dios en oración cada día? ¿Confías en su poder para transformar tu situación? Si no estás orando con regularidad, te invito a comenzar hoy mismo, sabiendo que tus oraciones no son en vano. Dios escucha y responde, y en su tiempo perfecto su poder se manifestará en tu vida. Recuerda que la oración es un acto de fe, una forma de rendirnos ante el Señor y buscar su voluntad. Al orar, le estamos diciendo a Dios que confiamos en Él y en su plan, y que dependemos de su fuerza para afrontar cada día. Nunca subestimes el poder de una oración sincera, porque a través de ella, Dios puede hacer cosas extraordinarias. El secreto de la fe: creer en lo invisible. La fe es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Jesús mismo dijo, en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Este versículo nos habla del poder que reside en la fe, pero ¿qué es exactamente la fe y cómo puede cambiar nuestras vidas? En su forma más simple, la fe es la confianza inquebrantable en Dios y en su promesa, aun cuando no podemos ver el resultado de esa promesa de inmediato. La fe no se basa en lo que podemos ver o tocar, sino en lo que creemos que Dios es capaz de hacer, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esa creencia. Es creer en lo invisible, en lo que aún no ha sucedido, pero sabiendo con todo nuestro ser que Dios tiene el control y que su voluntad se cumplirá. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:7, nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Esta declaración subraya la idea de que la fe no depende de nuestras percepciones físicas, sino de nuestra confianza en el carácter y las promesas de Dios. La fe es lo que nos permite ver más allá de la realidad tangible y mirar con esperanza hacia lo que aún no hemos experimentado, pero sabemos que está por venir. La fe es lo que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse, y es la que nos da fuerza para seguir adelante. Un claro ejemplo de esta fe inquebrantable lo encontramos en la vida de Abraham. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre, y que fuera a un lugar que él le mostraría. Sin dudarlo, Abraham obedeció, no porque comprendiera todos los detalles del plan de Dios, sino porque confiaba en la promesa de que Dios lo guiaría. Más tarde, en Génesis 15, 5, 6, vemos cómo Abraham creyó en la palabra de Dios sobre la descendencia que recibiría, a pesar de su vejez y la imposibilidad física de ser padre. La Escritura nos dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe de Abraham no dependía de las circunstancias, dependía de la confianza en el Dios que le había hablado. La fe nos lleva a un lugar donde, aunque no veamos el panorama completo, confiamos en el que lo ve todo. Este tipo de fe es el que nos permite avanzar en la vida cristiana con esperanza, incluso cuando todo parece incierto, y esta misma fe es
la que nos permite experimentar los milagros de Dios en nuestra vida. Otro aspecto importante de la fe es que no es una fe pasiva, sino activa. La fe genuina nos impulsa a actuar en obediencia a las palabras y a las promesas de Dios. En Hebreos 11, conocido como el Salón de la Fe, se mencionan varios hombres y mujeres que por su fe hicieron cosas extraordinarias. No simplemente creyeron en lo que Dios dijo, sino que actuaron conforme a esa creencia. Por ejemplo, Noé construyó un arca. Abraham se preparó para sacrificar a su hijo Isaac, y Moisés condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto. Cada uno de ellos actuó de acuerdo con la fe que tenían en las promesas de Dios. La fe activa se manifiesta cuando tomamos pasos concretos basados en lo que creemos que Dios nos ha dicho. No se trata de esperar que todo se solucione sin hacer nada, sino de dar un paso de obediencia, confiando en que Dios proveerá lo necesario. La fe no es solo creer que algo es posible, es también actuar como si esa posibilidad ya estuviera en camino. Si estamos orando por sanidad, no solo debemos pedirle a Dios, sino también vivir como si ya hubiéramos recibido esa sanidad. Si estamos esperando una bendición financiera, debemos actuar con sabiduría y diligencia, creyendo que Dios abrirá puertas para proveer. La fe también tiene el poder de cambiar nuestras perspectivas. A menudo, cuando enfrentamos dificultades o pruebas, nuestra tendencia natural es ver las circunstancias a través de los ojos del temor, la duda y la desesperanza. Sin embargo, la fe nos invita a ver nuestras pruebas a través de los ojos de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito y que, aunque no comprendamos todo lo que sucede, su plan es perfecto. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos recuerda que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe nos ayuda a enfocar nuestra atención en lo eterno, en las promesas de Dios que no cambian, mientras que las dificultades que enfrentamos son solo momentos temporales. Jesús también nos enseña que la fe tiene el poder de sanar. En el Evangelio de Mateo encontramos varias historias en las que la fe de las personas trajo la sanidad. En Mateo 9:29, Jesús le dijo a 2 ciegos: conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe no solo abre las puertas a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, sino que también libera el poder sanador de Dios para intervenir en nuestras circunstancias. Al igual que en esos momentos en los que Jesús sanó a los enfermos, hoy su poder sigue estando disponible para todos los que tienen fe en Él. En este momento, te invito a reflexionar sobre tu propia fe. ¿Estás creyendo en lo invisible? ¿Estás confiando en las promesas de Dios aunque aún no veas resultados? Recuerda que la fe es la clave para desbloquear el poder de Dios en tu vida. No importa cuán grandes sean tus desafíos, la fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Dios está esperando que confíes en Él y que tomes pasos de fe hacia lo que Él tiene preparado para ti. Cuando vivimos por fe, vivimos con la seguridad de que nada es imposible para Dios. Así que te animo a que hoy de todo corazón creas en lo invisible, actúes con fe y observes cómo Dios comienza a obrar poderosamente en tu vida.
La fe es el medio por el cual experimentamos la vida abundante que Jesús prometió. El poder de la oración, conectando con Dios en todo momento. La oración es uno de los medios más poderosos que tenemos para conectarnos con Dios. En un mundo lleno de ruido, distracción y estrés, la oración nos permite detenernos, escuchar a Dios y entrar en su presencia con reverencia y confianza. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración en la vida cristiana, mostrándonos cómo debemos orar, cuándo orar y por qué es esencial para nuestra relación con el Padre Celestial. En Mateo 6:6 Jesús nos instruye: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo no solo nos enseña sobre la importancia de la privacidad en la oración, sino también acerca de la relación personal que debemos cultivar con Dios. La oración no es un acto formal o una simple recitación de palabras. Es una conversación íntima con el Creador del universo, quien nos escucha y responde conforme a su voluntad. La oración es, por supuesto, mucho más que pedirle a Dios lo que necesitamos. La oración es también un momento para adorar, para dar gracias y para someter nuestra voluntad a la suya. A menudo entramos en la presencia de Dios con nuestras peticiones y preocupaciones, pero debemos recordar que la oración es también una oportunidad para alinearnos con los planes de Dios para nuestra vida. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración podemos experimentar la paz que solo Dios puede otorgar, una paz que va más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender. La oración también es fundamental para mantenernos firmes en la fe y resistir las tentaciones. Jesús mismo oró en el jardín de Getsemaní antes de enfrentar su sufrimiento en la cruz. En Mateo 26:41, Él les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos ayuda a mantenernos vigilantes y alertas espiritualmente, especialmente cuando enfrentamos momentos de debilidad. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios, fortalecemos nuestro espíritu y encontramos la gracia para resistir las tentaciones que puedan surgir en nuestro camino. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personajes que experimentaron el poder de la oración. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Elías, quien oró fervientemente, y Dios respondió enviando lluvia después de una larga sequía en Israel. Primera Reyes 18:41-45. La oración de Elías fue específica, persistente y llena de fe. Él no dejó de orar hasta ver el cumplimiento de lo que había pedido, y Dios lo escuchó. Este ejemplo nos enseña que la oración no siempre tiene respuestas inmediatas, pero Dios siempre escucha nuestras peticiones y actúa en el momento perfecto. La oración también es clave para el crecimiento espiritual. Jesús, en su vida terrenal, dedicó tiempo a la oración a pesar de su apretada agenda y ministerio. En Lucas 5:16 nos dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de apartarse y orar, ¿cuánto más necesitamos nosotros, sus seguidores, sumergirnos en la oración para crecer en nuestra relación con Él? La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestros corazones, alineándonos más y más con el corazón de Dios. Es importante entender que la oración no es una fórmula mágica ni una lista de demandas. La oración es un medio de comunicación con Dios y, como cualquier relación, requiere tiempo y dedicación. Jesús nos enseña a orar con humildad, reconociendo que no es nuestra voluntad la que debe prevalecer, sino la de nuestro Padre Celestial. En el Padre Nuestro, que encontramos en Mateo 6, 9, 13, Jesús nos muestra el modelo perfecto de oración, en la cual nos dirigimos a Dios con adoración, confesión, acción de gracias y peticiones, todo en el marco de la voluntad de Dios. En nuestra vida diaria, a veces nos encontramos con la pregunta, ¿cómo debo orar? Jesús nos muestra en Lucas 11, 9, 13 que la oración debe ser persistente y confiada. Él nos anima a pedir, buscar y llamar con la certeza de que Dios responde a nuestras oraciones. Al igual que un Padre amoroso, Dios no nos dará lo que no necesitamos, pero siempre nos dará lo que es bueno para nosotros. La oración, entonces, es un acto de confianza en la bondad de Dios, sabiendo que Él siempre sabe lo que es mejor para su pueblo. En cuanto a la forma de orar, debemos recordar que no hay una única manera correcta de orar, pero sí una actitud correcta. La oración debe ser sincera, humilde y llena de fe. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la sinceridad de nuestro corazón al acercarnos a Dios. Jesús mismo nos dijo que no necesitamos usar vanas repeticiones como los fariseos, sino que debemos orar desde el corazón, con una fe genuina. La oración también es clave para el crecimiento y la unidad de la iglesia. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos asegura: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. La oración comunitaria tiene un poder increíble, pues cuando nos unimos en oración, Dios se mueve en medio de nosotros. La iglesia debe ser un lugar donde la oración sea constante y ferviente, un lugar donde nos apoyemos unos a otros en la intercesión y en la comunión con el Padre. Hoy quiero animarte a que dediques tiempo a la oración. No importa si tienes pocas palabras o si te sientes inseguro de cómo orar, lo importante es que lo hagas con un corazón sincero. La oración tiene el poder de cambiar tu vida, de transformar tus circunstancias y de acercarte a Dios de una manera más profunda. Toma un tiempo cada día para orar, para escuchar la voz de Dios y para fortalecer tu relación con Él. La oración no solo cambia las cosas, cambia a las personas. Y esa persona puede ser tú. Dios te está esperando para hablarte y revelarte su voluntad para tu vida. El poder de la fe en la adversidad. Superando las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Todos, en algún momento, enfrentamos pruebas, dificultades y situaciones que nos desbordan. La enfermedad, la pérdida, las crisis emocionales, las injusticias y los problemas familiares son solo algunas de las muchas adversidades que los creyentes pueden enfrentar.
Sin embargo, en medio de todo esto, la fe en Dios puede ser el ancla que nos mantiene firmes, el refugio que nos da paz y la fuerza que nos permite seguir adelante. La fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. En Hebreos 11:1 encontramos una de las definiciones más claras de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino en lo que creemos con nuestros corazones. Es la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Es la confianza plena de que Él tiene un propósito, incluso cuando las circunstancias nos parecen oscuras e inciertas. La fe es lo que nos permite caminar por encima de las olas de la vida, como Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. En Mateo 14:28-31, cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas, pidió que le permitiera hacer lo mismo. Al principio Pedro caminó con fe, pero cuando vio el viento fuerte comenzó a dudar y empezó a hundirse. Jesús, al ver su duda, extendió la mano y lo rescató, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos recuerda que aunque la fe nos permite hacer lo imposible, la duda puede socavar nuestro caminar con Dios. Sin embargo, incluso en nuestra duda, Jesús está dispuesto a rescatarnos y a restaurar nuestra fe. En las pruebas de la vida, la fe es más que una creencia intelectual. La verdadera fe es aquella que se manifiesta en la acción, en la obediencia y en la perseverancia. En Santiago 2:17 se nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe viva produce frutos, y esos frutos se ven en cómo respondemos ante las dificultades. Cuando enfrentamos pruebas, debemos elegir caminar por fe, confiar en que Dios está obrando detrás de las escenas, aunque no podamos ver cómo ni cuándo. La fe no siempre implica entender todo lo que está sucediendo, pero sí implica confiar en que Dios está en control. Uno de los pasajes más poderosos sobre la fe en la adversidad es el de 2 Corintios 4:8-9, donde Pablo escribe: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Estas palabras de Pablo son un testimonio de cómo la fe puede sostenernos en medio de las pruebas más duras. Aunque las dificultades pueden atacarnos, la fe en Cristo nos da la esperanza de que no seremos destruidos. Incluso cuando todo parece estar en contra de nosotros, la fe nos recuerda que Dios está con nosotros y que Él no nos dejará ni nos abandonará. La fe también nos da la fuerza para perdonar, para amar a los que nos hacen daño y para mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando el mundo nos desafía. En Romanos 12:21, Pablo nos dice: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». La fe nos permite ver más allá de la injusticia, la traición o el dolor, y nos da el poder de responder con bondad y amor, como Jesús hizo. La fe nos da una perspectiva eterna, recordándonos que las dificultades temporales no se comparan con la gloria futura que nos espera en Cristo. A través de las pruebas, nuestra fe también puede ser refinada y purificada. En 1 Pedro 1:6-7 se nos dice:
en lo cual os regocijáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas no solo nos permiten crecer en fe, sino que también nos preparan para la venida de Cristo. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para que nuestra fe sea probada y fortalecida, haciéndola más preciosa y valiosa a los ojos de Dios. Es importante recordar que no estamos solos en nuestras pruebas. Jesús mismo nos dio la promesa de que estaría con nosotros en todo momento. En Mateo 28:20 Jesús dijo: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». No importa lo que estés enfrentando en este momento, la presencia de Dios está contigo. Él no te dejará, no te abandonará y está trabajando en tu vida, incluso en medio de las pruebas. La fe no solo nos da la capacidad de resistir las pruebas, sino que también nos da la esperanza de que podemos superarlas. En 1 Juan 5:4 se nos recuerda que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La fe es la victoria que vence el mundo y a través de ella podemos superar cualquier adversidad. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, la fe en Cristo te da el poder de vencer. Hoy quiero animarte a que pongas tu fe en acción. Si estás atravesando una prueba, no te rindas. Mantén tu mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. La fe no es solo creer que Dios puede, sino confiar en que Él lo hará en su tiempo y de acuerdo con su voluntad. La fe te llevará a través de las tormentas de la vida y te llevará a un lugar de paz y victoria. No importa lo que estés enfrentando, recuerda que Dios está contigo y que con fe nada es imposible. Él transformará tu dolor en propósito, tu debilidad en fortaleza y te llevará a un lugar de victoria en su nombre. Cierre y llamada a la acción, la promesa de una nueva realidad. Has llegado hasta aquí y quiero felicitarte por tu perseverancia. Muchas personas empiezan este viaje, pero muy pocos logran llegar hasta el final. Tú, querido hermano o hermana en Cristo, has mostrado un compromiso que va más allá de la curiosidad. Has demostrado un deseo genuino de conocer más acerca de las verdades divinas que transforman vidas. Este es el tipo de fe que Dios honra, una fe que no se detiene ante los obstáculos y que se mantiene firme en su búsqueda de la verdad. Te felicito por haberte quedado hasta el final. Has demostrado que eres uno de los pocos que están dispuestos a buscar, a aprender y a crecer en su relación con Dios. Hoy hemos hablado sobre el conocimiento bíblico perdido que puede cambiar tu vida. Hemos explorado secretos y promesas que, aunque tal vez no te habías dado cuenta, han estado a tu alcance todo este tiempo. Pero ahora que conoces estas verdades, ¿qué harás con ellas? La verdad no solo debe ser escuchada, sino también vivida. Ahora tienes el poder de aplicar todo lo que has aprendido y de cambiar tu vida para siempre. Las puertas que se han abierto en tu corazón y en tu mente pueden llevarte a una nueva dimensión de fe, esperanza y victoria en Cristo. Quiero animarte a que sigas creciendo en este conocimiento. No dejes que esta sea solo una enseñanza que se pierde en el olvido. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cada vez que la tomas, ella tiene el poder de transformar tu vida de adentro hacia afuera.
Mi invitación es que sigas en este camino de estudio, de reflexión y de acción. Sigue buscando más de Dios, porque Él tiene mucho más para ti. Antes de terminar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si este video ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado a través de cada palabra, quiero pedirte que dejes un comentario con la frase "Paz en Cristo". Esta frase es un recordatorio de lo que debemos buscar en nuestras vidas, la paz que solo Cristo puede dar. Cuando dejas este comentario, no solo estás expresando tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. Al hacerlo, estarás compartiendo el Evangelio y cumpliendo con la misión de difundir la palabra de Dios. Además, te invito a darle me gusta a este video. Al hacerlo, le estás diciendo a YouTube que este mensaje es importante y YouTube lo mostrará a más personas que tal vez necesiten oír estas palabras. No subestimes el impacto que puedes tener al participar activamente. Es una pequeña acción que tiene un gran efecto. Cuando le das me gusta, estás ayudando a que más personas encuentren la verdad de Dios y experimenten la transformación que tú también estás buscando. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, quiero invitarte a hacerlo ahora. Al suscribirte, no solo te aseguras de recibir más contenido edificante, sino que también te unes a una comunidad que está comprometida en crecer en la fe. Dios no nos llama a caminar solos. Él nos ha dado la iglesia, y aunque este canal no es un sustituto de una iglesia local, es un lugar donde podemos reunirnos como cuerpo de Cristo, aprender juntos y apoyarnos mutuamente en nuestra caminata espiritual. Al suscribirte, también estás siendo parte de un movimiento de fe que está impactando vidas y llevando la palabra de Dios a lugares donde quizás no podría llegar de otra forma. Quiero que sepas que tu participación en este canal es invaluable. Hay personas que están siendo tocadas por estos videos, personas que quizás no tienen acceso a una iglesia cercana o que se sienten solas en su caminar. Al interactuar con este contenido, al dar me gusta, al comentar y al suscribirte, estás siendo parte de algo mucho más grande que tú y yo. Estás ayudando a que la luz de Cristo brille en lugares oscuros y alcanzando vidas que quizás nunca conocerás en esta vida, pero que estarán agradecidas por lo que has hecho. Ahora que hemos llegado al final, quiero invitarte a que te quedes unos minutos más en quietud, disfrutando de la paz que solo Cristo puede dar. No te apresures a salir. Quédate unos minutos, reflexiona sobre lo que has aprendido y, si es posible, dedica unas palabras de alabanza y gratitud a nuestro Señor. Dale gracias por haberte permitido llegar hasta aquí, por cada lección que has aprendido y por la transformación que Él está obrando en tu vida. Es importante no apresurarse al final de un video como este, ya que esos minutos de quietud pueden ser los más poderosos de todo el estudio. Si este video ha tocado tu corazón, quiero animarte a que compartas este mensaje con alguien más. Hay personas que necesitan escuchar estas palabras y tú puedes ser el canal que Dios usa para llegar a ellas. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas y cada vez que compartimos un video, estamos extendiendo ese poder a más personas. Finalmente, te agradezco profundamente por haber estado aquí. Has tomado el tiempo de tu día para buscar
a Dios para aprender más de su palabra, y eso no es algo que pasa desapercibido. Estoy convencido de que Dios te está llevando a una nueva etapa en tu vida. Sigue buscando, sigue aprendiendo, sigue creciendo. Y recuerda, en cada paso de tu caminar, Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote y amándote. No hay nada más poderoso que el conocimiento de su palabra. Que la paz de Cristo esté contigo siempre.